Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Bajo la modalidad paseo millonario fue robado un vehículo de alta gama en el norte de Quito. Los antisociales intentaron secuestrar al dueño del automotor. Además, desde el 1 de febrero, la tasa de recolección de basura se cobrará en la planilla de agua potable. El municipio activó simuladores de cálculo del valor que se deberá pagar. Estas y otras noticias más adelante. Aquí iniciamos. En 2 minutos, delincuentes robaron una camioneta en el sector de San Rafael, en el Valle de los Chillos, suroriente de la capital. Los delincuentes se movilizaban en otra camioneta que utilizaron para ocultar a uno de los sospechosos mientras abría la puerta. Los moradores aseguran que el robo de vehículos ha crecido de forma alarmante. Fíjese bien en esta camioneta gris. Se estacionó justo al lado de otra camioneta de una sola cabina. Un hombre encapuchado se baja y va directo a la parte frontal. Se inclina sobre el motor e introduce la mano. Al parecer busca dañar la bocina del pito para evitar que cuando abra la puerta suene y alerte al propietario. Varios individuos se acercan en una camioneta, tapan el vehículo que van a robar, directamente se acercan, desarman la alarma, se demoran en menos de 2 minutos en llevarse el vehículo. El otro vehículo sirve de escudo. Ocurrió a plena luz del día en San Rafael, en el Valle de los Chillos, sobre la avenida General Enríquez, una zona bastante comercial. Una cámara de seguridad registró el hecho. El propietario se encontraba en un restaurante del sector, lo que fue aprovechado por los pillos. La camioneta en la que se movilizan sirve como escudo y evita que alguien los pueda ver mientras intentan robarla. 2 minutos les toma abrir la puerta. El tema de la inseguridad en el sector de Sangolquí, en San Rafael, es insostenible. Lamentablemente la policía registra más de 15 robos en camionetas en un solo mes. La inseguridad crece cada día, entonces sí pedimos a nuestras autoridades que nos ayuden, ¿no? Una vez dentro de la camioneta, la encienden y emprenden la huida. Los moradores, atónitos por la rapidez, la facilidad para llevarse la camioneta y alarmados porque ya son varios vehículos robados en la zona en las últimas semanas. La policía, en el momento de pedir auxilio, nos indica que lamentablemente no tienen las herramientas para poder trabajar, no tienen los hombres para poder patrullar todo el sector. Lamentablemente nos sentimos presos de la delincuencia. Denuncian que este delito, que se ha incrementado de forma alarmante, está acompañado de otros. A los vecinos les ha tocado dejar sus locales por el tema de la inseguridad, por el tema de que piden las vacunas, y es preocupante. Por ello demandan a las autoridades competentes más control. Las unidades puedan patrullar de mejor manera, para que también nosotros nos sentemos un poquito más seguros y también exista una participación disuasiva por parte de los elementos policiales para que esto se resuelva de una vez, ¿no? En Quito informó Adriana Rojas. 2 delincuentes golpearon y asaltaron al proveedor de una tienda en Cutuglagua, al sur de Quito. Los antisociales armados fingieron ser trabajadores de una empresa distribuidora. Los hombres de azul son delincuentes. Merodearon el carro y estudiaron al distribuidor, que abrió la puerta para sacar parte de la mercadería que pretendía entregar en la tienda. Empezaron a buscarle entre los bolsillos para quitarle el efectivo que llevaba y un celular. Uno de los zampones abrió la puerta del conductor para sacar el resto de dinero de las entregas, pero no había más que unas cuantas monedas. Eso los llenó de ira. La víctima entonces puso resistencia, recibió amenazas de muerte, más golpes, hasta que se cansaron y se fueron. Viendo que no tenía mucho dinero, les llevan hasta la camioneta, a la cabina le meten. Entonces, viendo que no le da más dinero, cogen y le rompen la cabeza con una pistola. ¿Y el señor distribuidor ya no ha regresado? No, sí, no asoma todavía.
El violento atraco ocurrió en Cutuglagua, a un extremo sur de Quito. Una zona bastante alejada que sirve para que este carro con los zampones merodeen el sector. Este distribuidor no ha sido el único víctima de los antisociales disfrazados también de proveedores. Y no es la primera vez que pasa eso. También es el mismo carro que anda igual por todos lados. Que anda también en la Nueva Aurora, en Guamaní, en La Joya. Es el mismo carro. Asaltan en la principal y vienen a abandonar por acá los carros, afirman. Hace días hubo mercadería en un terreno baldío de la zona. Y las varillas del hierro la encontraron en la parte de arriba. O sea, y se presume que al señor le secuestraron. Entonces el señor vino y conoció lo que es el material de él y se lo llevaron. Un sector muy alejado donde ni siquiera llega la policía. No hay seguridad, no hay nada. Como al perrito ya matan y dejan. Ni nomenclaturas en las calles, abandonados por todos, ni autoridades. Informó Marilyn Jaramillo. En el barrio San Martín, varios sujetos descendieron de un vehículo e intentaron asaltar a personas del sector. El robo no se concretó porque las víctimas no portaban objetos de valor. Los moradores denuncian que el vehículo ya estaría identificado por otros robos y piden a las autoridades acciones inmediatas. Salieron de casa con la intención de comprar pan, pero en la esquina fueron sorprendidos por un vehículo que se detuvo y de él descendieron varios sujetos armados que los interceptaron. Los antisociales revisaron a las víctimas, pero al no encontrar objetos de valor, huyeron rápidamente del lugar, dejándolos en estado de shock. 8 de la noche la vecina estaba saliendo a comprar pan con el hijito. Viene un carro y se bajan de ahí unas 2 personas armados y le roban. Antes la vecina ha estado sin el celular y les llevan solo lo que es lo del pancito. Armados y con los rostros cubiertos con pasamontañas. Así operan estos sujetos que, según denuncian los moradores, actúan con frecuencia en el sector. En esta misma parte a un vecino le robaron la camioneta. Igual sacó del garaje, dejó aquí parado. Vinieron y son las mismas personas, porque es el mismo carro y las mismas personas, se le ve el mismo video de la camioneta. Bajaron armados, le amenazaron al señor con el arma, el señor fue corriendo y se subieron a la camioneta y se los llevaron. Aseguran que esta calle se ha convertido en un punto habitual para cometer robos, aprovechando la escasa presencia policial y la poca iluminación. Tenemos alarma con los vecinos, ¿no? Tenemos un chat para igual comunicarnos y todo eso, pero ante ladrones con armas uno no se puede hacer nada, porque si tuvieran, póngase, qué sé yo, con un cuchillo o algo, salimos con palos y nos podemos proteger, pero ante personas armados no se puede hacer nada y solo vemos por de las ventanas. Tenemos que estar a la expectativa para precautelar nuestra seguridad. Todas las personas ciudadanos de aquí necesitamos que nos ayuden con un resguardo, nos cuiden. El miedo se ha apoderado del barrio, donde los habitantes exigen mayor seguridad antes de que estos hechos terminen en una tragedia. Informó Ailis Morán. Más adelante, Marcela Aguiñaga respondió a Luisa González tras las declaraciones que la ex candidata presidencial de Revolución Ciudadana dio sobre un supuesto aporte económico ilegal a la campaña del correísmo en el 2023. ¿Qué dijo la prefecta del Guayas? En instante los detalles. Además, 3 toneladas de droga decomisó la policía en el norte de Quito. ¿Qué hay dentro de las evidencias y cuántas personas fueron detenidas? Les contamos en breve. 3 presuntos estafadores fueron detenidos en el sur de Quito. Los sujetos intentaron comprar varios electrodomésticos con tarjetas de crédito robadas. Al parecer, era una banda totalmente estructurada. Cada uno de los hombres cumplía un rol específico. Contactaron a un ciudadano que intentaba vender objetos en redes sociales y comenzaron con sus fechorías. Puse una publicación para poder vender un iPad por necesidades. Se acercó una chica que de nombre Alejandra y mientras estábamos conversando
para llegar en confianza y todo, hasta para mejor precio. Y me descuidé un poco y algo creo que me puso en el café y empecé a perder el sentido. Me ingresaron 2 personas más a mi domicilio. Me robaron una laptop, un teléfono. Con las tarjetas bancarias y documentación en su poder, siguieron con el siguiente paso. Se acercaron a un local de venta de electrodomésticos y, fingiendo ser el titular de los documentos, hicieron varias compras. Con esta misma tarjeta se acercan al Tejar a hacer una compra de 2 televisores de 68 pulgadas. El almacén procede a venderles. La apariencia formal y amigable de uno de los delincuentes no levantó sospecha alguna de los comerciantes. Al ver que no se hace la transferencia, el local, a través de su vendedor, proceden a contactarle al camión donde les habían dejado. Efectivamente, ellos se trasladan al sur, al distrito Loy Alfaro, en el sector de La Mena. Se le puede observar en la parte de afuera una camioneta color blanco Toyota y en su interior los 2 televisores, más una torre de lavado y secado. Con el balde lleno de una camioneta se frotaban las manos de sus fechorías. Más la sonrisa se les borró cuando las autoridades los descubrieron con todas las evidencias. En este caso podemos identificar que hay 2 delitos, uno de estafa y uno de receptación. Son ecuatorianos, ya se ha revisado en el sistema, no tienen antecedentes y entendemos que están en este modus operandi, es decir, contactando a través de las diferentes plataformas que se ofrecen en internet, yendo a los domicilios y robando efectivamente las tarjetas y con estas haciendo las compras en los diferentes locales comerciales de acá en la ciudad de Quito. Informó Mauricio Sánchez. 5 sujetos robaron joyas valoradas en $600.000 en la provincia del Oro. Los delincuentes, para llegar a la joyería, realizaron huecos en negocios adyacentes. Sucedió en Machala. La acción vandálica se registró en este local donde funciona una joyería. Según la policía, los criminales actuaron bajo las sombras de la noche para cometer el robo. Una vez llegado al lugar, aparentemente el hecho fue perpetrado en horas de la noche a la madrugada, ya que han ingresado por locales aledaños, haciendo orámenes entre las paredes hasta llegar a la joyería. Al parecer, los malhechores se habrían alojado 3 casas más adelante del local perjudicado, ya que para llegar a la joyería hicieron agujeros en 3 paredes. Los 3 locales, antes de llegar a la joyería, por ahí es lo que ingresan, no se encuentra violentada. Posiblemente hayan arrendado o tenían acceso a esa puerta. El propietario no entiende por qué no saltaron las alarmas del inmueble. Los agentes, al revisar las cámaras, se percataron que fueron 5 sujetos quienes llevaban herramientas para perforar las paredes y al llegar a la caja fuerte utilizaron soldadura autógena para hacerse con el botín que asciende a miles de dólares. Aparentemente el propietario manifiesta que el robo ascendería más o menos a los $600.000. Se investiga si los criminales tendrían cómplices ya que sabían cómo burlar las seguridades. Asimismo, conocían muy bien el lugar donde el propietario tenía las joyas. Informó Richard Ceballos. La policía detuvo en las últimas horas a 20 personas en Guayaquil durante el operativo Apolo 4. En la intervención también se allanó otra empresa de seguridad donde se encontraron armas que tendrían inconsistencias. Dosis de drogas, armamento, mercadería de contrabando, municiones y explosivos encontraron los uniformados que realizaron intervenciones en varios sectores de Guayaquil. Durante el operativo Apolo 4 se capturó a 20 personas por delitos de robo, narcotráfico, secuestro y asesinato. El día de hoy, como Apolo 4, hemos hecho 40 intervenciones, hemos afectado a las GDOs, Águilas, Lobos, Mafia 18, Chone Killer, Lagartos, Tiguerones y a sus distintas fracciones que tenemos en territorio identificadas. La policía mostró las evidencias en la unidad de vigilancia comunitaria de Portete. Entre los paquetes de drogas también estaban estas licuadoras usadas por los microtraficantes antes de empaquetar la sustancia. A través de estas licuadoras lo que hacen es mezclar la sustancia estupefaciente con otro tipo de sustancias para hacer crecer la cantidad de droga
que será puesta en las calles a los jóvenes. Esta semana se allanó en Las Orquídeas un domicilio donde debía funcionar una empresa que brinda custodia armada, pero ahí también operaba un centro odontológico. En el sitio la policía decomisó 15 armas por supuestas inconsistencias. Bueno, tenemos unas armas de fuego que fueron de igual manera aprendidas, eso está con una investigación previa, tenemos la reserva de información correspondiente en relación a eso. Estas armas están siendo periciadas, estamos haciendo el seguimiento como unidad investigativa. Tenemos ya la orden de autoridad competente y la delegación para poder hacer el seguimiento y la investigación en relación a esta o a estas empresas de seguridad y poder establecer algunos nexos que tuvieran con algunos hechos violentos o con algunos grupos delictivos organizados. En las últimas horas, la policía también capturó en flagrancia a los sospechosos de la muerte de Edín L., de 32 años, quien fue acribillado en Sauces 3, afuera del negocio de su familia. Se ha podido seguir las líneas investigativas en relación a este hecho violento y esto hace que tengamos 3 detenidos. Uno de ellos presenta antecedentes por robo y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Estos ciudadanos fueron detenidos de igual manera en el sector de Sauces. Como indicios asociativos a este delito tenemos 2 armas de fuego tipo pistola, las mismas que van a ser ingresadas ya a los peritajes correspondientes con la autorización y delegación de la autoridad competente, 4 teléfonos móviles que los mismos también serán puestos a órdenes de la autoridad competente y tenemos varias prendas de vestir que conforme a los peritajes que se haga, a los videos que ya han sido fijados y levantados por la autoridad, corroboran que estas personas fueron quienes actuaron en este delito. Informó Carolina Pimentel. 2 ecuatorianos fueron detenidos en el sur de Quito. Se trata de los supuestos responsables de haber robado decenas de llantas de una vulcanizadora. La policía logró recuperar parte de la evidencia escondida en un inmueble. Este es el momento en el que ingresan los uniformados al inmueble, ubicado en Quitumbe, al sur de Quito. Cruzaron un pasillo, patearon una puerta que daba frente a un patio y las llantas en el lugar, además de un enorme televisor, neumáticos nuevos, que no les pertenecía. Labores investigativas permitieron a los gendarmes de la Policía Judicial dar con el sitio donde se almacenaba gran cantidad de llantas y aros. Se logró la recuperación de 22 neumáticos de vehículos, 7 autopartes. Hay 2 ecuatorianos que no registran antecedentes penales detenidos. Ellos serían los que aparecen en este video, cuando el pasado 3 de enero vaciaron una vulcanizadora en la Ciudadela Ibarra, causando un perjuicio superior a los $3.000. Se pudo determinar que estos sujetos fueron partícipes en el hecho delictivo y así mismo se les encontró en poder de ellos, custodiando la mercadería robada. Pero, ¿qué pasa con el camión en el que se movilizaban? El vehículo aún no ha sido localizado. Y ya estamos continuamente con las entrevistas de estas personas que fueron detenidas para lograr dar con el paradero del camión, para ver si fue parte de ellos del camión o también pudo haber sido alquilado el camión. Entre el resto de evidencias se encontró teléfonos celulares, municiones, televisores, además de secadoras que habían sido robadas al parecer de otros establecimientos comerciales. Ahora los uniformados avanzan en las indagaciones para determinar cómo es que los antisociales tuvieron todas las facilidades para ingresar a la vulcanizadora. ¿Cuánto tiempo estudiaron la zona? Es otra de las interrogantes. Informó Marilyn Jaramillo. Un operativo policial permitió la recuperación de un vehículo de alta gama que fue robado en el norte de Quito. Las autoridades indicaron que los antisociales intentaron secuestrar al dueño del vehículo para efectuar el denominado paseo millonario. Con las manos esposadas y con la mirada al piso fue como terminó este sospechoso, tras la rápida acción policial que permitió desmantelar su modus operandi. Junto a otros 3 sujetos más habrían perfilado a un ciudadano que se movilizaba hacia una cita médica en el norte de la urbe. En el sector de La Coruña, efectivamente una persona que estaba yéndose a una consulta médica, esta persona al momento de bajarse es interceptado por varios ciudadanos, los cuales le suben a un vehículo y proceden a sustraerse su carro. Interceptaron a la víctima e intentaron raptarlo para el famoso paseo millonario.
En medio de los forcejeos sustrajeron la billetera del hombre y con cédula en mano empezaron a llenar un contrato de compraventa para obligar al dueño del automotor a firmar el mismo, con la intención de tener la propiedad legal del vehículo. Sacan las tarjetas, sacan el dinero de los bancos, tratan de realizar muchas actividades, de firmar contratos en blanco. En un descuido de los maleantes, la víctima logró escapar y dio aviso a la Policía Nacional. Estos 4 individuos intentarlo subirlo al vehículo, tratarlo de maniatar, y resulta que el propietario logra escaparse. De forma articulada procedemos a realizar triangulaciones. También este vehículo contaba con un dispositivo electrónico de GPS. Procedemos a hacer las trazabilidades, y en el sector de Monjas, ya en el Valle de los Chillos, este vehículo es interceptado. En flagrancia lograron interceptar la marcha del vehículo y atrapar al sospechoso, quien se encontraba manejando el carro. Este también estaba en poder de la documentación de compraventa. Una vez que se recupera el vehículo, el propietario de este bien recibe llamadas telefónicas de extorsión pidiéndole dinero a fin de que sea depositada a una cuenta determinada. El participante de este hecho, que fue capturado, aprendido en acción flagrante, tiene 24 años de edad. Tiene 2 antecedentes. En el año 2024 tiene un antecedente por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, y en el 2025 tiene un antecedente por estafa. Desde la institución del orden indicaron que se mantienen las investigaciones para dar con el paradero de los otros 3 individuos y desmantelar todo su accionar delictivo, informó Mauricio Sánchez. Al volver, cancilleres de Ecuador y Colombia mantuvieron una reunión reservada en Panamá con el objetivo de establecer mesas técnicas que permitan reforzar la seguridad en la frontera común. Los detalles en breve. Además, el presidente de la República, Daniel Noboa, presidió la reunión del bloque de seguridad en la que se revisó la estrategia para enfrentar al crimen organizado. Al regresar, todos los detalles. Siga con nosotros. Seguimos con más aquí en Emisión Estelar. Cancilleres de Ecuador y Colombia sostuvieron un encuentro a puerta cerrada en Panamá en busca de salidas a la crisis diplomática y arancelaria. Conformar mesas técnicas para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico sería uno de los compromisos de los gobiernos. El primer acercamiento formal de diálogo entre Ecuador y Colombia desde el inicio de la reciente guerra comercial se produjo en Panamá, donde las cancilleres de ambos países sostuvieron una reunión a puerta cerrada en el marco del Foro Económico de América Latina y el Caribe. La Cancillería ecuatoriana confirmó la existencia del contacto diplomático, aunque evitó referirse a los temas abordados. Existe un diálogo entre los cancilleres de los 2 países, donde el Ecuador ha planteado una posición y Colombia debe responder a ello, señaló la institución. De acuerdo con versiones de medios colombianos, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y su homóloga colombiana Rosa Villavicencio mantuvieron un encuentro reservado de poco más de 30 minutos. Aunque ninguno de los 2 gobiernos ha confirmado oficialmente el contenido de la reunión, trascendió que el diálogo habría derivado en el compromiso de conformar mesas técnicas para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. Este acercamiento se produce en medio de un clima de tensión entre ambas naciones. El pasado 21 de enero, el presidente Daniel Noboa anunció que a partir del 1 de febrero, Ecuador aplicará un arancel del 30% a las importaciones procedentes de Colombia, al considerar insuficientes las acciones del país vecino en el combate al narcotráfico en la frontera común. Colombia, por su parte, ha asegurado que sí existen resultados en esta materia. El gobierno nacional recibió con sorpresa las desafortunadas palabras del presidente Noboa, pues los resultados de la cooperación binacional en materia de seguridad son significativos. Tras el anuncio ecuatoriano, el gobierno colombiano respondió con una sobretasa del 30% a decenas de productos ecuatorianos, lista que podría ser ampliada próximamente, además de suspender las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador. El Ecuador reaccionó posteriormente con el incremento de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el sistema SOTE, que pasó de $3 a $30. Ecuador y Colombia comparten una frontera de aproximadamente 600 kilómetros, zona estratégica donde operan guerrillas colombianas y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas y minería ilegal, factores que han marcado la agenda bilateral en los últimos años. Informó Miguel Ángel Bedoya.
El ministro del Interior, John Reinberg, aclaró que el regreso anticipado del presidente Noboa respondió a la necesidad de evaluar la planificación del bloque de seguridad y revisar la estrategia para enfrentar al crimen organizado. Luego del retorno anticipado del presidente Daniel Noboa desde Panamá, el ministro del Interior, John Reinberg, aseguró que no existe una emergencia en el país y que la reunión del bloque de seguridad realizada en el Palacio de Carondelet ya estaba convocada con anterioridad. El embajador de Ecuador en Panamá, Pascual del Chopo, había señalado previamente que el retorno del mandatario obedecía a un tema de Estado, de emergencia, lo que generó especulaciones. Sin embargo, Reinberg aclaró que el encuentro con el bloque se encontraba planificado y que la presencia del presidente era necesaria para conocer la estrategia de seguridad prevista para las próximas semanas. No hay una emergencia. El día de hoy convoqué con anticipación a un bloque de seguridad donde era importante que el presidente esté, como lo ha estado en todos, porque él lidera el bloque, para que conozca de operaciones importantes que se van a realizar en estos días en Ecuador, importantes para la seguridad del país, importantes para la seguridad de los ecuatorianos, y eso tenía que ser tratado hoy. El ministro detalló que la reunión permitió exponer al mandatario la planificación operativa que ejecutarán de manera conjunta Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otras instituciones del Ejecutivo en el marco del conflicto armado interno declarado desde 2024. Operaciones contra todas aquellas personas que han causado daño a los ecuatorianos. Y daños a los ecuatorianos no solamente es el sicariato. Daños ecuatorianos es todos los que han afectado el bienestar del país. Y son cosas que nosotros hemos sido muy claros que vamos a combatir y lo hemos hecho y se lo ha demostrado. Y con las operaciones que vamos a hacer en estos días, pues el Ecuador va a conocer que seguimos trabajando por la seguridad de todo tipo de los ecuatorianos. El ministro también se refirió al contexto regional y a las tensiones con Colombia, insistiendo en la necesidad de un mayor control en la frontera común. El momento en que Colombia cumpla su rol que tiene que hacer de asegurar la frontera, esto se termina. Pero no podemos estar en una guerra solos cuando esta frontera, nosotros no producimos droga. El problema viene del vecino país. Esperemos que haya la decisión política del lado colombiano, porque conocemos el gran ejército que tiene Colombia, la policía también que tiene. Informó Miguel Ángel Bedoya. Marcela Aguiñaga respondió a Luisa González tras las declaraciones que la ex candidata presidencial de Revolución Ciudadana dio sobre un supuesto aporte económico ilegal a la campaña del correísmo en el 2023 y que ahora es investigado por la Fiscalía dentro del caso Caja Chica. La prefecta del Guayas calificó de absurdo que González quiera involucrarle dentro del caso. Uno de los argumentos de Luisa González para deslindar responsabilidad en el supuesto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, en el caso Caja Chica, por presunto ingreso de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del 2023, en este caso del correísmo, es que se regrese la mirada a Marcela Aguiñaga. Si yo era candidata, yo no manejaba el financiamiento del partido, y tanto el TCE como la Fiscalía ahora inicia procesos por financiamiento. En ese momento, la presidenta del partido era Marcela Aguiñaga. ¿Han iniciado algún proceso contra Marcela Aguiñaga? La prefecta del Guayas desde Panamá, en donde se encuentra desarrollando agenda a través de las redes sociales, salió a dar la cara. La ley es clara. El Código de la Democracia establece que la responsabilidad sobre los fondos de campaña recaen exclusivamente, escúchese bien, exclusivamente en el candidato y en el responsable del manejo financiero. No así en el presidente del partido o movimiento. Yo no fui parte del buró de campaña y por lo tanto desconozco el origen de su financiamiento. Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, prefiere responsabilizar directamente al Consejo Nacional Electoral CNE. Es sordo, ciego y mudo en el ingreso de dinero a las campañas electorales.
Todos los movimientos y partidos saben que si hay un tope de 5 millones, ellos preparan una contabilidad de 5 millones e informan sobre esos 5 millones a pesar de que han gastado 5 o 6 veces más. Como se dice, doble contabilidad más o menos. Tienen doble contabilidad y eso es una burla. Aparente irregularidad en la revolución ciudadana que no sería un secreto desde la lectura de Oleas. Pero claro, es el propio señor Rafael Correa que dice públicamente, a ver, tú te callas porque yo te puse de candidato y yo te financié la campaña. Eso dice él. A declaración de partes, relevo de prueba. Entonces hay que preguntarle al señor Correa cómo así financia las campañas. Con su dinero, con el que le acusan que se llevó de aquí más de 70,000 millones, con los aportes que dicen vienen, uno, de Venezuela a través de Chávez y después de Maduro. 2, se denuncia que vienen también desde España. Para él, la salida urgente sería cambiar al CNE, informó Héctor Romero. Nuevas alertas se encienden sobre el estado de salud de Liam Conejo, el niño ecuatoriano detenido por el ICE durante una acción migratoria. El senador estadounidense Joaquín Castro, tras visitarlo, advirtió que la condición física y emocional del pequeño es preocupante, pues está afectado por los altos niveles de estrés que enfrenta. El sobrecogedor caso de la detención de Liam Conejo y su padre, migrantes ecuatorianos, por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE, continúa generando reacciones en figuras políticas internacionales. Una de ellas es la del congresista demócrata Joaquín Castro, quien este 29 de enero mantuvo contacto directo con Adrián y Liam, actualmente retenidos en un centro de procesamiento de inmigración en el estado de Texas. Según las actualizaciones del congresista Castro, este se reunió durante alrededor de 30 minutos con Adrián Conejo, padre del niño. Horas más tarde publicó un video en su red social X, en el que detalló lo tratado en la reunión. Estoy preocupado por su situación mental. Conversé con varios padres, quienes me hablaron sobre sus hijos y cómo estos están luchando contra la depresión y la ansiedad. Una de las principales preocupaciones fue la salud de Liam, afectada por la situación. Según declaraciones de la madre a otros medios, el menor estaría enfermo debido a la mala calidad de los alimentos que recibe. Su padre nos contó que no es el mismo, duerme mucho, está deprimido y triste. De hecho, Liam no estuvo despierto durante nuestra visita. El país está en contra de lo que está pasando. Estados Unidos demanda la liberación de Liam. Ningún niño de 5 años debería estar detenido de esa forma. El político también transmitió la preocupación de la escuela, de sus compañeros, del equipo legal y de la madre por el estado del menor. Además, confirmó la presencia de otros niños, los principales afectados por la crisis migratoria. Desde la Cancillería de la República se confirmó que existen 32 menores ecuatorianos, entre niños y adolescentes, bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos, quienes se encuentran en proceso de reunificación familiar o, en algunos casos, preparando su retorno asistido al país. Informó Julián Calahorrano. 180 ecuatorianos deportados desde Minneapolis, Florida y Estados Unidos llegaron a Guayaquil este jueves. Denuncian que fueron discriminados en las celdas de migración e incluso separados de sus esposas e hijos por una decisión judicial. Ella me llamó cuando estaba en prisión y me dijo: papi, lo único que lamento es no haberte dado el último abrazo. Y saber que eso te rompe y hay un abismo de saber cuándo les vas a volver a ver. Han vuelto con la impotencia a cuestas y un sueño americano trasquilado. Henry es cuencano y huyó de la pandemia en 2021. En estos 5 años siempre trabajó en mecánica automotriz. Al buscar un nuevo futuro, una nueva oportunidad, y nos encontramos con un país que nos oprimió más que el de nosotros. Estaba pagando taxas, estábamos con permisos de trabajo, con licencias, absolutamente con todo normal. Pese a la escalada, nunca se movió de Minneapolis. Junto a su esposa y 2 hijos, tenían 3 años esperando su trámite de asilo, hasta que Trump volvió al despacho oval. Se quedó mi esposa, mis hijos. ¿Por qué se quedaron? Lamentablemente, pues cuando me capturaron a mí, la jueza ordenó que se separe mi caso. Deportándonos a nosotros, las esposas se sientan presionadas y puedan deportarse voluntariamente. Permaneció 3 meses en prisión. Días abismales, confiesa, cargados de discriminación
y autoritarismo. Eran personas negras, ellos eran racistas con nosotros mismos. Cuando hacían algo? Nos negaban los cepillos de dientes, nos negaban papel higiénico. Lo único que cuando tú te acuestas, primeramente no puedes comer, la agua que tomas desde la ducha, pues intentas dormir pero no puedes. A Jesús lo llevaron al Calvario de una celda migratoria de Florida. Allí fue víctima del espanto. No estaba limpio las celdas, tenía telarañas, rotas las ventanas. Cuando llegué a Luciana dormimos en el piso, muy fatal. No le deseo eso a nadie. Sí, que el gobierno nos ayude, a muchos que venimos deportados. Necesitamos emprender en algo que nos apoye. Y salí más lastimado que nadie, pues prefiero volver a mi país. A pesar de la inseguridad, vacunas y secuestros. A pesar de eso, a pesar, porque si es que no decido volver acá, me quedaría en la mitad. En la mitad de un infierno. Así sería. Saben que la vida sigue, contra viento, y los planes de la Casa Blanca. ¡No! ¡Soy legal! ¡Yo soy... Informó Jorge Escobar. Jóvenes en aparente estado de embriaguez, además de personas indocumentadas, fueron causales para que 2 negocios sean clausurados en las inmediaciones de la Universidad Central del Ecuador. El operativo contó con la presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes también realizaron controles a conductores del sector. Miembros de la Policía Nacional en conjunto con efectivos militares llevaron a cabo un amplio operativo en una de las zonas críticas del centro norte de Quito, las inmediaciones de la Universidad Central del Ecuador. La presencia de jóvenes en avanzado estado etílico, además de individuos sin portar documentos de identidad, fueron los elementos suficientes para que las autoridades clausuren este negocio. La clausura fue por indocumentados y una persona en estado etílico. ¿Qué implica las sanciones? La sanción es de 15 días de clausura del establecimiento y un salario básico unificado. En este sector ya se ha clausurado 2 establecimientos, de esto por no cumplir varias normas, así también por encontrarse en el interior varias personas sin sus documentos, como así también personas en presunto estado de ebriedad. Pero el operativo también se llevó a cabo en calles y veredas, en donde requisas de maletas, despeje del espacio público y revisión de documentos a conductores formaron parte de la intervención. Estamos realizando registros a las personas y también con nuestro sistema integrado estamos verificando si tienen algún tipo de requerimiento por la justicia. Un total de 50 elementos de control conformaron el operativo, que de acuerdo a la ciudadanía se debería replicar de manera constante, sobre todo en este sector de la ciudad. Que hagan con más constancia, sobre todo en este sector que yo trabajo. Hay la Universidad Central, los chicos vienen a tomar aquí y por ende se mezclan ladrones y todo. Creo que son necesarios para evitar los libadores alrededor de la universidad. Sí, eso. Además de revisar documentos. Claro, de documentos para que todo esté dentro de control. Ajá. Pero más allá de los controles, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad estudiantil cercana al lugar para evitar el consumo excesivo de alcohol, sobre todo en la vía pública, lo que contribuiría a no caer en otro tipo de delitos como el robo, violencia de género, incluso el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Informó Ítalo Salazar. Al volver, 298 operaciones inusuales registró el sector ecuatoriano de cooperativas de ahorro y crédito en el 2025, casos que podrían estar relacionados con el delito de lavado de activos. ¿Cuál sería el valor de los depósitos y qué denuncian los clientes? Les tenemos los detalles al regresar de la pausa aquí en Emisión Estelar. De regreso para contarles, el sector ecuatoriano de cooperativas y de ahorro y crédito registra alrededor de 298 operaciones inusuales por $48 millones, que podrían estar relacionadas a delito como lavado de activos. Esto en el año 2025. Además denuncian que sus clientes son víctimas de vacunas y extorsiones. Los tentáculos del crimen organizado también habrían llegado al sistema cooperativo financiero del Ecuador.
con un posible lavado de activos. El año 2025 todas nuestras organizaciones reportaron 298 operaciones inusuales por un monto aproximado de 48 millones de dólares, conforme la cifra que nos ha entregado la misma UAFE. La propia Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario y la Red Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, en muchos casos, son quienes han encendido las alarmas. Eso hay que esperar que resuelva la Fiscalía. Así es. Tanto estos temas de la prevención de lavado de activos es un proceso normal que tiene que seguir la UAFE. No siempre las operaciones denominadas inusuales derivan un proceso de fiscalía, porque hay que seguir una investigación al respecto, y si se justifican los medios, pues deja de ser una operación inusual. A lo que se suma que muchas han tenido que enfrentar extorsiones, secuestros o vacunas, especialmente las ubicadas en la costa y sector fronterizo. ¿Son cooperativas que tuvieron que cerrar por esta situación o son socios que se alejaron, se desafiliaron del sector de cooperativismo? Bueno, más allá de la problemática es directamente con los socios. Socios que tenían un producto crediticio, que tenían su negocio en marcha y que se han visto en la dificultad de cubrir el crédito. ¿Por vacunas? En este caso, sí, por eso, y obviamente también por la delincuencia, ¿no? A nivel nacional son alrededor de 394 cooperativas registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, presentando una reactivación económica en el 2025, con más de 30.000 millones de dólares en activos y una cartera de crédito de aproximadamente 19.000 millones de dólares, donde han querido enquistarse algunas que están al margen de la ley. Estas instituciones, según los datos tanto de la Super de Bancos como de la Super de Economía Popular Solidaria, son casi 60 falsas empresas captadoras, que hay que decirle así, no son cooperativas, son captadoras, que buscan la estafa a las personas, y que esto ha sido denunciado específicamente por el sector y ha sido obviamente también replicado por los organismos de control. La superintendencia tiene en su página web todas las cooperativas que están autorizadas para poder operar. Las que no están autorizadas, la gente no debería poner sus recursos ahí. Lamentablemente desfigurándose el fin con el cual fueron creadas, informó Héctor Romero. El municipio de Quito avanza en el proceso de devolución de valores cobrados indebidamente por errores en el impuesto de mejoras que afectaron a cerca de 21.000 predios. Hasta el momento, solo el 2% de los contribuyentes han iniciado el trámite, mientras persisten dudas ciudadanas sobre compensaciones y pagos ya realizados. La devolución de los cobros indebidos por valores erróneos en el impuesto de mejoras que afectó a las planillas de cerca de 21.000 bienes inmuebles en el impuesto predial en Quito, debido a errores tecnológicos en los sistemas municipales, avanza. Los usuarios llegan a los balcones de servicio para cumplir con el trámite. Me enteré de que tengo que hacer una solicitud para que me devuelvan todo esto del impuesto predial, y bueno, sí me han dado como que apertura y me ayudaron. Ahorita solo tengo que ver cuánto es el monto que me van a devolver. El concejal Wilson Merino, que en su momento dio la alerta de estos impases, sin embargo, declara que hasta su despacho han llegado inquietudes ciudadanas de inconsistencias. Habría problemas de pagos completos o posibles compensaciones con deudas pendientes de los usuarios. Estuvimos llamando a los vecinos que nos han enviado mails de reclamo para nosotros iniciar la fiscalización, y de las 20 llamadas que realizamos, ninguno ha tenido ya acreditado el dinero en su cuenta. Frente a esto, la administradora general del municipio, Grace Rivera, se pronunció. Hemos llamado a cada uno. ¿Cuánto tiempo nos estamos demorando? Específicamente nos estamos demorando 3 días a 4 en la acreditación de cuenta de cada uno de los contribuyentes. Y explicó la gestión que se está realizando. En total son 376 predios de 20.797 que ya tienen una resolución favorable. Esto sí, efectivamente, ha generado intereses de $1.41 que hemos pagado justamente los funcionarios del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Rivera recordó a la ciudadanía cómo se debe realizar este trámite.
por favor a la ciudadanía que nos ayuden acercándose a través de los canales oficiales, ya sea los 10 balcones en las administraciones tributarias. Efectivamente el proceso se lo puede realizar en línea o presencialmente también en las oficinas de la Dirección Metropolitana Tributaria. Lo cierto es que aún el 98% de 20.797 predios que cancelaron el tributo en los primeros días de enero aún no han presentado la solicitud, por lo que de no hacerlo en el año corriente, los valores de excedentes se reflejarán automáticamente como un saldo positivo para las próximas obligaciones contributivas, informó María Mercedes Granda. A partir del 1 de febrero de 2026, los quiteños deberán pagar la tasa de recolección de basura a través de planilla de agua potable. Un cambio que, aunque ya conocido por muchos, aún genera dudas entre la ciudadanía. En el siguiente reportaje vamos a conocer cómo calcular el valor de este rubro y cuáles son los canales habilitados para obtener la información. Los ciudadanos de Quito se alistan para cancelar desde el 1 de febrero de 2026 la tasa de recolección de basura TRB a través de la planilla de agua potable. Sin embargo, el cálculo de este nuevo rubro aún genera dudas, por lo que el municipio implementó el simulador de la tasa de gestión de residuos, herramienta digital que permite estimar el valor a pagar según el consumo de agua. Para acceder al simulador, los usuarios deben ingresar al portal web de la empresa de agua potable y saneamiento de Quito, www.aguaquito.gov.es, donde encontrarán un banner referente al cambio del cobro de la tasa de recolección de basura. Al hacer clic en más información, el sistema redirige a la página de la Secretaría de Ambiente, donde se debe seleccionar la opción Calcula el valor de tu TRB. Allí, el usuario ingresa con su consumo mensual de agua en metros cúbicos, ya sea de una vivienda, local comercial u otros. Desde la municipalidad se señaló que el cálculo es escalonado, es decir, quienes consumen menos agua pagan menos por la tasa. Para resolver dudas sobre este cobro, el municipio habilitó varios canales de información como las líneas telefónicas 1-800 MAPS 242424 y 1-800 EMASEO 362736, así como en las administraciones zonales y en las casas Somos de distintos barrios de la capital, informó Julián Calahorrano. La Policía Nacional decomisó 3 toneladas de droga. Dentro de las evidencias constan ketaminas y sustancias químicas que sirven para la elaboración de potentes alucinógenos. La intervención, que tuvo lugar al norte de Quito, dejó 8 detenidos. La Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, a través de la Unidad de Químicos y gracias a las denuncias ciudadanas del 131, decomisó un cargamento completo de ketaminas de origen veterinario en Carcelén, norte de Quito. Las cajas posiblemente provenían de la frontera con Colombia. Pasaron por Carchi e Imbabura para finalmente llegar a un laboratorio de Pichincha. Aproximadamente son 3 toneladas de sustancias químicas. Son 370 cajas y 152 bidones que están aquí en calidad de aprehendidos y que serán puestos a órdenes de la autoridad competente. Con un alto poder alucinógeno, las ketaminas son utilizadas principalmente para mezclarlas con otros componentes que servirán para crear una nueva sustancia ilegal. En este caso la 2BC, que es la que se está tratando de comercializar en el territorio nacional y especialmente en la ciudad de Quito. Es importante recordar que este químico consta desde el 1 de enero del 2026, bajo fiscalización del Ministerio del Interior. Esta sustancia, ketamina, está prohibida actualmente y está constando dentro del catálogo de sustancias sujetas a fiscalización. Entre las evidencias también consta un camión. Ninguna de las 8 personas detenidas tiene antecedentes penales. Este decomiso se suma a los 150 kilos de marihuana que ubicó la policía un día antes en la ciudad. Informó Marilyn Jaramillo. Más de 55.000 dosis de marihuana fueron incautados en Imbabura por agentes antinarcóticos. La policía señaló que la droga estaba en poder de 2 sujetos quienes intentaron pasar por pasajeros de un bus interprovincial.
Habían abordado el transporte público como cualquier otro pasajero más. Cargando varias mochilas en sus manos, se ubicaron en los asientos, esperando llegar a su destino sin ninguna novedad. No se imaginaron que en medio del trayecto los controles policiales les iban a poner a sudar frío. En el sector de Tababuela, personal policial operativo de la unidad canina ejecutó un operativo denominado Pasajeros, que permitió la aprehensión de 2 sujetos con varios paquetes de sustancias sujetas a fiscalización. La droga aparentemente estaba destinada para el consumo interno. Según las autoridades, los maleantes transportaban más de 27 kilos de marihuana. A realizar inspección en el interior de esta unidad de transporte, con el apoyo del CAN detector de sustancias estupefacientes denominado ASAN, se obtuvo una alerta e indicación positiva debajo de los asientos, donde se observaron varias maletas de mano que contenían en su interior una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana. Sin justificación que lo salve, los hombres no tuvieron más que aceptar su destino y afirmar la propiedad de la mercadería ilegal. José M., de 35 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana. Edison B., de 30 años de edad, de nacionalidad colombiana. Tenemos 27.519 kilogramos de marihuana, 3 celulares. Este operativo permitió realizar y retirar del mercado ilegal un total de 55.038 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. Esto mientras en los sectores de La Cascada, Los Lagos, Cayambe, personal de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Abigeato, UICA, desarticuló una banda que se dedicaba al robo de ganado vacuno. Las autoridades indicaron que los hombres operaban en las zonas rurales y apartadas. Informó Mauricio Sánchez. El ejército ecuatoriano ejecutó varios operativos militares contra el contrabando y la sustracción ilegal de hidrocarburos en zonas fronterizas y de infraestructura estratégica de nuestro país. Como resultado, se decomisaron grandes cantidades de diésel, vehículos y equipos que eran utilizados para la actividad ilícita. Y con esta información, amigos, nos despedimos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Nos reencontramos mañana a 22 horas, como siempre. Un abrazo grande.